El viento cargado de polvo azotaba las llanuras áridas mientras Hannah Campbell aferraba su maleta maltrecha, entrecerrando los ojos para leer el letrero deteriorado de la estación de tren que decía, Silvaje, Colorado, EU, 1868. Su corazón se hundió al comprender la terrible verdad. Llegaba exactamente un día tarde para encontrarse con el hombre que había pagado su viaje al oeste, un desconocido con quien había aceptado casarse sin haberlo visto nunca. El año era 1875 y, a sus 22 años, Hannah había dejado atrás todo lo familiar en Boston tras la muerte de sus padres. El anuncio en la sección de matrimonios del periódico le había parecido una providencia divina. Un ganadero en el territorio de Colorado buscaba una novia de buen carácter moral y constitución fuerte. Sin otras perspectivas y enfrentando la miseria, había mantenido correspondencia con un tal James Blackwell durante 3 meses antes de aceptar su propuesta y el boleto de tren que él le había enviado. Disculpe, dijo Hannah acercándose al jefe de estación, un hombre enjuto con un bigote gris que caía en las comisuras. Busco al señor James Blackwell. Se suponía que llegaría ayer. Los ojos del jefe de estación se abrieron de par en par y se quitó las gafas lentamente. Señorita, me temo que tengo malas noticias. El señor Blackwell fue asesinado hace 2 días en una disputa por los derechos del agua. Le dispararon muerto en el Saloon Golden Spur. Hannah sintió que la sangre se le iba del rostro. Pero, yo iba a ser su esposa. Lo siento mucho, señorita. Es un asunto terrible. Todo el pueblo sigue hablando de ello. El jefe de estación se removió incómodo. Si necesita pasaje de regreso al este, hay un tren mañana por la mañana. Hannah se dejó caer en un banco, con la mente dando vueltas. A 3.000 millas de casa, sin familia a la que volver y ahora sin futuro marido. Los últimos ahorros los había gastado en provisiones para el viaje. ¿Se encuentra bien, señorita? Levantó la vista y vio a un hombre alto, de hombros anchos y rostro amable, cubierto del polvo del camino. Sus ojos azules mostraban preocupación bajo el ala de un sombrero gastado. A diferencia de muchos de los hombres rudos que había visto desde que cruzó al territorio, su rostro estaba bien afeitado, aunque había una dureza en su mandíbula que hablaba de alguien que había conocido la lucha. No sé ni lo que soy, admitió Hannah. Me llamo Colton Sullivan, se presentó, manteniendo una distancia respetuosa. Acabo de traer ganado para vender. No pude evitar oír. Usted es la novia por correo de James Blackwell. Hannah asintió, conteniendo las lágrimas. Llegué un día tarde, parece. ¿Y ahora? Colton se quitó el sombrero, dejando al descubierto su cabello castaño claro. James era amigo mío. No muy cercano, pero hacíamos negocios. Lo que le pasó no estuvo bien. Un sollozo escapó de la garganta de Hannah. No por la pérdida de un hombre al que nunca había conocido, sino por la seguridad que había desaparecido con él. Señorita Campbell. Hannah Campbell. Señorita Campbell, no quiero entrometerme, pero parece que le vendría bien una comida caliente y un momento para pensar. Mi hermana dirige la pensión justo calle abajo. Sería un lugar más seguro para usted que quedarse aquí sola con la noche acercándose. Hannah estudió su rostro en busca de cualquier señal de engaño, pero solo encontró preocupación sincera. Sin otras opciones, se puso de pie y recogió sus pertenencias. Gracias, señor Sullivan. Es muy amable. El camino a la pensión fue corto pero revelador. Silvaje era un pueblo de contrastes, fachadas recién construidas junto a estructuras de madera rudimentarias, damas con vestidos decentes cruzándose con mujeres vestidas de colores llamativos que claramente trabajaban en el selún. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, como si el pueblo mismo todavía estuviera crudo y sin terminar. Mi hermana Sarah se hizo cargo de la pensión cuando su marido murió de consunción hace 3 años. Explicó Colton mientras se acercaban a un edificio de 2 pisos pintado de blanco. Tiene buen corazón y precios justos. Sarah Sullivan Mellor resultó ser una mujer sensata de unos 30 años con los mismos ojos azules que su hermano. Al escuchar la situación de Hannah, le ofreció inmediatamente una tarifa reducida por la habitación.
Puede quedarse el tiempo que necesite para aclarar las cosas, dijo, acompañándola a un pequeño pero limpio dormitorio. Y no se preocupe por los buitres del pueblo que intenten aprovecharse. Cualquier amigo de Colt está bajo mi protección. Aquella noche, Hannah se sentó a la mesa comunal junto a otros huéspedes, una maestra de escuela, un empleado del almacén y una anciana que tejía sin parar mientras comía. La comida era sencilla pero abundante, y por primera vez desde que supo de la muerte de Blackwell, Hannah sintió que su pánico disminuía lo suficiente para pensar con claridad. Colton se unió a ellos para la cena, ya aseado tras su viaje. A la luz de la lámpara, Hannah notó las pequeñas cicatrices en sus manos, marcas de un hombre que trabajaba duro para ganarse la vida. Señor Sullivan, dijo en voz baja cuando los demás huéspedes se retiraron después de la cena, ¿puedo preguntarle algo sobre el señor Blackwell? Claro. ¿Qué clase de hombre era realmente? Nuestras cartas eran formales y me doy cuenta de que sabía muy poco del hombre con quien acepté casarme. Colton consideró la pregunta, girando lentamente su taza de café entre las palmas. Era determinado. Construyó su rancho de la nada en 5 años. No siempre era el hombre más fácil de tratar, pero era justo en los negocios. Hizo una pausa. Señorita Campbell, espero que no le moleste que pregunte, pero ¿cuáles eran sus planes con James? Ser una buena esposa, respondió ella simplemente. Llevar su casa, darle hijos y construir una vida juntos. Tengo algo de educación. Enseñé en una pequeña escuela antes de que murieran mis padres, pero sobre todo quería seguridad y, con el tiempo, tal vez afecto. Y ahora, Hannah miró sus manos. Ahora tengo hasta mañana por la mañana para decidir si gasto mis últimos $, en un boleto de regreso al este, donde no tengo nada. Oh. Dejó la frase en el aire. La alternativa era demasiado incierta para pronunciarla. Hay opciones aquí, dijo Colton con cuidado. Silvaje está creciendo. Necesitan una maestra para los niños, o hay trabajo en la tienda general para una mujer sola. Hannah negó con la cabeza. Señor Sullivan, puede que sea nueva en el oeste, pero entiendo las realidades. Una mujer sin protección es vulnerable, y un empleo respetable no cambiará eso. Colton asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Tras un momento, habló de nuevo, con voz más baja. Señorita Campbell, tengo una propuesta para usted. No del tipo que está pensando. Añadió rápidamente al ver que sus ojos se abrían. Poseo un pequeño rancho a unas 5 millas del pueblo. No es nada grandioso como el de Blackwell, pero es mío, libre de deudas. He estado buscando ayuda y, con el dinero de la venta del ganado, puedo pagar un salario. ¿Qué clase de ayuda? Mi madre falleció el invierno pasado. Ella llevaba la casa y los libros. Yo puedo manejar el ganado y la tierra, pero soy terrible con las cifras y el lugar, pareció casi avergonzado. Bueno, necesita el toque de una mujer, si soy sincero. Me está ofreciendo empleo como ama de llaves y tenedora de libros, con habitación y comida incluidas. Él la miró directamente a los ojos. Sería completamente correcto. Tendría su propia habitación, por supuesto, y si no le conviene después de un mes, yo mismo pagaré su regreso al este. Hannah lo estudió, intentando discernir sus verdaderas intenciones. ¿Por qué haría esto por una desconocida? Porque James la esperaba y ahora no puede cumplir. Porque mi hermana nunca me perdonaría si no ofreciera ayuda a una mujer en apuros, dudó. Y porque realmente necesito la ayuda. Lo consideraré, dijo Hannah finalmente. Gracias. Aquella noche, Hannah permaneció despierta en la cama desconocida, sopesando sus opciones. Regresar al este significaba probablemente terminar en una fábrica o, peor, en la calle. Quedarse significaba depositar su confianza en un hombre al que acababa de conocer en una tierra que no comprendía. Sin embargo, algo en la manera directa de Colton Sullivan le daba consuelo. Cuando amaneció, su decisión estaba tomada. 3 días después, Hannah se encontraba sentada junto a Colton en un carro cargado de provisiones, dirigiéndose hacia su rancho. El paisaje era como nada que hubiera conocido.
Vastas extensiones de hierba de pradera meciéndose con el viento, montañas lejanas elevándose azules e imponentes en el horizonte y un cielo tan amplio que la hacía sentir insignificante debajo de él. Ahí está, dijo Coulton, señalando un grupo de edificios acurrucados contra una pequeña loma. El Alken Sullivan. Al acercarse, Hannah distinguió una casa de rancho modesta pero sólida, con un amplio porche, un gran granero, un barracón y varios cobertizos. No era grandioso, pero tenía un aire asentado y permanente que le atraía. ¿Tiene otros trabajadores?, preguntó, notando el barracón. 2 peones todo el año, Miguel y su hijo Diego. Buenos hombres, llevan 5 años conmigo. Durante el rodeo, contrato a unos pocos más temporalmente, la miró de reojo. Viven en el barracón y toman allí sus comidas. La casa principal es privada. Hannah asintió, aliviada. El arreglo parecía sensato e, importantemente, respetable. El interior de la casa del rancho revelaba tanto la honestidad de Coulton sobre necesitar ayuda como el anterior cuidado de su madre. Los huesos del lugar eran buenos, muebles sólidos, cortinas bien hechas ahora cubiertas de polvo por el abandono, una cocina con equipo decente pero desorganizada. Estaba claro que un hombre había vivido solo, centrado en el trabajo exterior más que en los asuntos domésticos. No está tan mal como temía. Da Johanna con diplomacia, pasando un dedo por el polvo de la repisa. Coulton rió, el sonido calentó la habitación. Eres amable. Es un desastre. Mi madre estaría escandalizada. La llevó a un dormitorio en la parte trasera de la casa, simplemente amueblado, pero con una ventana que captaba la luz de la tarde. Este era el de ella. Pensé que estarías cómoda aquí. La primera semana puso a prueba la determinación y la fuerza de Hannah. Se entregó por completo a limpiar la casa de arriba abajo, organizar la cocina y revisar los libros de cuentas que Coulton había llevado de forma desordenada. El trabajo era más duro que cualquier cosa que hubiera hecho en Boston, pero había satisfacción en ver resultados inmediatos. Coulton cumplió su palabra, la trataba con respeto y le daba espacio para instalarse. Salía temprano cada mañana a trabajar con el ganado y regresaba tarde, tomando las comidas que ella preparaba con gratitud sincera pero poca conversación. Hannah se encontró observándolo cuando él no miraba, como el sol había bronceado su piel hasta un tono profundo, como se le arrugaban las comisuras de los ojos cuando sonreía, la forma gentil en que hablaba con su caballo. Una noche, unas 2 semanas después de su llegada, Hannah estaba amasando pan cuando Coulton entró más temprano de lo habitual. Pensé que te gustaría ver más del rancho, dijo casi con timidez. Es una tarde preciosa para cabalgar. Hannah dudó, con las manos cubiertas de harina. No soy muy buena jinete, me temo. La vieja Belle es mansa como un cordero, añadió él, cambiando el peso de un pie a otro. Has estado trabajando duro en la casa. Podría venirte bien un poco de aire. El gesto la conmovió. Hannah terminó rápidamente la masa, la dejó levar y se cambió al práctico falda-pantalón que Sarah le había ayudado a comprar en el pueblo. Belle era efectivamente una yegua mansa, y con Coulton guiando el camino en su castrado, cabalgaron por la propiedad mientras el sol de la tarde bañaba todo en luz dorada. Le mostró el arroyo que abastecía de agua al ganado, el pasto sur donde las nuevas terneras estaban con sus madres y, finalmente, una loma que dominaba todo el rancho. Es hermoso, dijo Hannah, y lo decía de verdad. La tierra tenía una belleza salvaje e indómita que removía algo en su alma. ¿Cómo llegaste a ser dueño de esto?, preguntó. Coulton desmontó y la ayudó a bajar de Belle antes de responder. Empecé como vaquero a los 17 años. Ahorré cada centavo. Compré este lugar a los 25. Solo eran 100 acres entonces, he añadido más con los años, el orgullo resonaba en su voz. No es el rancho más grande, pero los derechos del agua son sólidos y el pastoreo es bueno. Has construido algo notable, dijo Hannah, observando el ganado pastando tranquilamente abajo. Es una buena vida, pero a veces solitaria, la admisión pareció sorprender incluso a Coulton. Quiero decir, antes de que madre falleciera.
Hannah sintió que se formaba una conexión entre ellos, delicada como una telaraña. Entiendo la soledad. Después de que murieran mis padres, incluso en una ciudad llena de gente, me sentía completamente sola. Coulton asintió, su comprensión compartida no necesitaba más palabras. Permanecieron en un silencio compañero, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Con el paso de las semanas, se estableció un ritmo entre ellos. Hannah se ocupaba de la casa y los libros, empezó un pequeño huerto de vegetales e incluso comenzó a enseñar las letras a los dos hijos pequeños de Diego por las noches. Coulton trabajaba del amanecer al anochecer con su ganado, pero cada vez encontraba más razones para regresar a la casa durante el día, una herramienta olvidada, una pregunta sobre la cena, un libro que de repente necesitaba. Cada interacción era breve pero significativa, construyendo una base de confianza y una atracción creciente que ninguno de los dos reconocía abiertamente. Hannah se encontró esperando el sonido de sus botas en el porche, y Coulton descubrió un nuevo placer al volver a casa, a una casa bien cuidada, y la imagen de Hannah trabajando en la cocina. Una noche, después de un día especialmente agotador de envasar vegetales de su huerto, Hannah se sentó en el porche observando cómo se formaba una tormenta en el horizonte. El aire estaba cargado de electricidad, igualando la tensión que había estado creciendo entre ella y Coulton. Magnífico, ¿verdad? Dijo Coulton uniéndose a ella con 2 tazas de café. Las tormentas aquí pueden ser temibles, pero hay algo purificador en ellas. En Boston, las tormentas solo significaban pies mojados y sombreros arruinados. Hannah sonrió, aceptando la taza. Aquí se sienten casi vivas. Todo se siente más vivo aquí afuera, coincidió Coulton, sus ojos encontrándose brevemente con los de ella antes de apartar la mirada. Cayó un silencio cómodo entre ellos mientras observaban los relámpagos a lo lejos. Hannah reunió valor. Señor Sullivan. Coulton, por favor. Después de 2 meses compartiendo una casa, creo que podemos dejar las formalidades. Coulton, repitió ella, el nombre se sentía correcto en su lengua. He estado queriendo agradecerte como es debido. Lo que hiciste por mí, ofrecerme este puesto cuando no tenía a dónde ir, fue realmente el acto de un buen hombre. Su expresión se suavizó. Has más que ganado tu sustento, Hannah. La casa no ha estado tan bien administrada desde que mi madre estaba en su mejor momento, y los libros por fin tienen sentido. Hizo una pausa, luchando con algo. La verdad es que debería ser yo quien te agradezca. Las primeras gotas pesadas de lluvia comenzaron a caer, pero ninguno se movió para entrar. La tormenta parecía proporcionar una cortina de privacidad que invitaba a la honestidad. He estado pensando, dijo Coulton por fin, su voz casi ahogada por un trueno. El invierno llegará en unos meses. Los pasos se ponen difíciles y el pueblo es complicado de alcanzar. Normalmente contrato un cocinero para el barracón, pero este año, tomó aire. Lo que quiero decir es, ¿considerarías quedarte de forma permanente? El corazón de Hannah se aceleró. ¿Como tu ama de llaves? No, Coulton dejó su café y se volvió completamente hacia ella. Hannah, sé que no es para lo que viniste al oeste. Esperaba ser esposa, no empleada. Pero estos últimos meses, conociéndote, viendo tu fuerza y tu bondad, buscó su mano con cautela, dándole toda la oportunidad de retirarse. Ella no lo hizo. Me encuentro esperando algo más que una relación empleador-empleada. Hannah contuvo el aliento. ¿Qué es exactamente lo que propones, Coulton? Cortejarte, para empezar. Su sonrisa era cálida a pesar de las gotas de lluvia que ahora caían con fuerza a su alrededor. No te estoy pidiendo que te cases conmigo hoy. Deberíamos tomarnos tiempo para estar seguros, pero quiero que sepas que mis intenciones son honorables y mis sentimientos genuinos. Hannah sintió que un peso se levantaba de sus hombros, la incertidumbre de su futuro que la había perseguido desde su llegada a Colorado. Me gustaría mucho eso. Como si respondiera, el cielo se abrió por completo y la lluvia cayó a cántaros. Corrieron adentro riendo, empapados hasta los huesos, pero con el corazón ligero. El otoño que siguió fue el tiempo más feliz de la vida de Hannah. Coulton la cortejó como es debido,
le traía flores silvestres del campo, la llevaba de picnic junto al arroyo e incluso organizaba viajes al pueblo para la iglesia y reuniones sociales. Sarah, al enterarse de su cortejo, se alegró enormemente e informó a Hannah de que siempre había sabido que Colt necesitaba una buena mujer desde que alcanzó la adultez. Sus noches las pasaban junto al fuego. Colton leía en voz alta uno de sus preciados libros mientras Hannah cosía o tejía, a veces simplemente hablaban, compartiendo historias de su infancia y sueños para el futuro. Hannah hablaba de su amor por la enseñanza y su esperanza de algún día abrir una escuela adecuada para los niños del rancho y de las propiedades vecinas. Colton confesaba su ambición de criar una cepa de ganado más resistente que pudiera soportar mejor los duros inviernos de Colorado. Mientras los álamos se volvían dorados y las noches más frescas, su afecto se profundizó en amor, primero en miradas y breves roces, luego en abrazos más largos y, finalmente, una fresca noche de octubre, en un beso que los dejó a ambos sin aliento. «Te amo, Hannah Campbell», susurró Colton contra sus labios. «Creo que te amo desde aquel primer día en la estación de tren». «Y yo te amo a ti», respondió Hannah, maravillada de lo naturales que sonaban las palabras. «Aunque creo que me tomó al menos una semana enamorarme por completo». El río y la atrajo más cerca. «He estado pensando en lo que dijiste cuando nos conocimos, quería seguridad y, con el tiempo, afecto. Ahora puedo ofrecerte ambas cosas sin dudar». La primera nieve cayó a principios de noviembre, cubriendo el rancho de un blanco prístino. Aquella mañana, Colton llevó a Hannah a la loma donde habían cabalgado por primera vez meses atrás. El paisaje se extendía ante ellos como un cuadro. Los edificios del rancho acurrucados contra la ladera, humo saliendo de la chimenea, ganado salpicando los pastos cubiertos de blanco. «Quiero construir algo aquí», dijo Colton, su aliento era visible en el aire frío. No solo un rancho de ganado, sino un hogar, una familia, se volvió hacia ella y tomó sus manos enguantadas entre las suyas. «Hannah Campbell, ¿quieres casarte conmigo? ¿Ser mi compañera en todo, esta tierra, esta vida, lo que venga?» Lágrimas de alegría se congelaron en las mejillas de Hannah mientras asentía. «Sí. 1000 veces sí». Se casaron 2 semanas después en la pequeña iglesia de Silvaje, con Sarah como testigo de Hannah y Miguel como testigo de Colton. Todo el pueblo acudió, curioso por ver a la novia por correo que había llegado para un hombre y había encontrado su destino con otro. El ministro, un hombre mayor y amable que había recorrido Colorado durante 30 años, sonrió al declararlos marido y mujer. «El Señor obra de maneras misteriosas», dijo. «A veces, el retraso de un tren puede ser la mayor bendición». Mientras regresaban al rancho a través de la nieve, ahora marido y mujer, Hannah apoyó la cabeza en el hombro de Colton. «Estaba tan asustada cuando llegué aquel día, al enterarme de que James había muerto. Pensé que había cometido un terrible error viniendo al oeste». Colton apretó su mano. «Llegaste un día tarde para él, pero llegaste justo a tiempo para mí». El invierno pasó en una dicha de recién casados. El aislamiento del rancho cubierto de nieve creó un capullo íntimo donde Hannah y Colton construyeron los cimientos de su matrimonio. Compartieron no solo sus cuerpos, sino sus esperanzas y temores, sus fortalezas y debilidades. Hannah descubrió las pesadillas de Colton sobre los años de sequía en los que casi lo había perdido todo. Colton conoció el profundo miedo de Hannah a terminar en la miseria como las mujeres que había visto mendigando en las calles de Boston. Para la primavera, las pequeñas clases de Hannah para los hijos de Diego se habían ampliado e incluían a 3 niños más de un rancho vecino. Colton construyó pupitres y bancos sencillos en lo que había sido un cuarto de almacenamiento, creando una escuela improvisada que llenaba a Hannah de inmensa satisfacción. «El próximo año necesitaremos un edificio escolar adecuado», dijo Colton una noche, observando a Hannah preparar las lecciones. «Si vas a enseñar, debes tener el equipo correcto». Hannah levantó la vista, sorprendida. «¿Construirías una escuela para mí?» «Construiría cualquier cosa», su sonrisa era tierna. «Además, la educación es importante. Estos niños de rancho merecen las mismas oportunidades que los de la ciudad».
Cuando se acercaba el verano, trayendo consigo la intensa actividad de la temporada de partos, Hannah descubrió que esperaba a su primer hijo. La noticia transformó a Coulter, se volvió al mismo tiempo más protector y más vulnerable, revisándola constantemente mientras revelaba sus temores sobre la paternidad. ¿Qué sé yo de criar a un niño?, confesó una noche, con la mano descansando suavemente sobre el vientre a un plano de ella. Mi propio padre era duro en el mejor de los casos, cruel en el peor. ¿Y si me convierto en él? Hannah le acarició la mejilla. No lo harás. Sabes lo que no hay que hacer y tu corazón es bueno, Colton Sullivan. Nuestro hijo será amado y guiado, no dominado. El embarazo avanzó sin problemas durante el verano y el otoño. Hannah siguió enseñando hasta que su estado lo hizo impráctico, entonces se concentró en preparar todo para el bebé. Sarah visitaba con regularidad, trayendo ropa cosida a mano y consejos prácticos. Incluso la esposa de Miguel, María, se convirtió en una visitante frecuente, compartiendo remedios tradicionales para las náuseas matutinas y los tobillos hinchados. El invierno volvió a instalarse sobre el rancho y, cuando se acercaba el primer aniversario de su encuentro, Hannah sintió que el bebé bajaba, señalando que el parto estaba cerca. La comadrona del pueblo se instaló en la habitación de invitados, lista para asistir cuando llegara el momento. 3 días después, tras 14 horas de parto que pusieron a prueba la resistencia de Hannah hasta sus límites, su hija nació mientras el amanecer rompía sobre el rancho cubierto de nieve. La llamaron Clara Sarah Sullivan, en honor tanto a la madre de Coulter como a su hermana. «Es perfecta», susurró Coulter, acunando a su hija con manos que de repente parecían demasiado grandes y ásperas para un ser tan delicado. Las lágrimas corrían sin vergüenza por su rostro. «Mira lo que hemos hecho, Hannah». Hannah, exhausta pero radiante, observó al hombre que amaba caer completamente bajo el hechizo de su diminuta hija. En ese momento, el viaje que la había llevado al oeste, el dolor, la incertidumbre, el miedo, se cristalizó en una claridad perfecta. Cada paso la había llevado exactamente a donde debía estar. La primavera llegó de nuevo, trayendo la primera sonrisa de Clara, los nuevos terneros y una noticia inesperada. El banquero de Silvaje cabalgó personalmente para informarles de que la propiedad de James Blackwell se estaba vendiendo para saldar sus deudas. Dado que la tierra de Coulter era adyacente y él tenía buena reputación con el banco, se le ofrecía la primera oportunidad de compra. «Significaría más deuda de la que he tenido nunca», le dijo Coulter a Hannah aquella noche, después de que el banquero se marchara. «Pero las propiedades combinadas asegurarían nuestro futuro, el futuro de Clara, más allá de lo que jamás imaginé». Hannah mecía suavemente a su hija, considerando. «¿Qué te dice tu corazón?» «Que quiero construir algo que dure generaciones. Que quiero que nuestros hijos y nietos tengan raíces profundas en esta tierra». Miró por la ventana al rancho que había sido su sueño durante tanto tiempo. «Pero no arriesgaré lo que tenemos. Esta decisión es nuestra, no solo mía». Hannah se unió a él en la ventana, con Clara durmiendo contra su hombro. «Entonces construyamos ese legado juntos. Creo en ti, en nosotros». 3 años después, el rancho Sullivan ampliado prosperaba. La escuela adecuada que Coulter había prometido se alzaba cerca de la casa principal, con 12 alumnos asistiendo ahora a las clases de Hannah. Clara, una niña pequeña y llena de vida con los ojos azules de su padre y la determinación de su madre, pasaba sus días ayudando a su madre a enseñar o siguiendo a su padre por el rancho, recogiendo tesoros de piedras y plumas. El vientre de Hannah estaba redondo con su segundo hijo, que debía nacer antes de la cosecha. El médico del pueblo sospechaba que eran gemelos por el tamaño, una perspectiva que aterrorizaba y deleitaba a Coulter por igual. En el aniversario de su boda, Coulter llevó a Hannah de vuelta a la loma que se había convertido en su lugar especial. Aunque su embarazo hacía el paseo desafiante, Hannah insistió en la tradición que habían establecido. Desde su mirador podían ver los cambios que 5 años habían traído: el rebaño ampliado, el nuevo granero, la escuela con su puerta roja brillante y el barracón ahora ampliado para alojar a los peones adicionales necesarios para la operación más grande. ¿Alguna vez imaginaste esto?
Preguntó Hannah, recostándose contra el pecho de Coulton mientras estaban sentados sobre una manta extendida en la hierba. Cuando ofreciste empleo a una novia por correo varada. Los brazos de Coulton se apretaron alrededor de ella. No, pero lo esperé. Incluso entonces, algo me dijo que eras especial. Hannah sonrió y colocó la mano de él sobre su vientre, donde uno de los bebés pateaba con vigor. Algunos podrían llamarlo providencia que mi tren se retrasara. Yo lo llamo el día más afortunado de mi vida, respondió Coulton, besando la coronilla de su cabeza. Puede que llegaras un día tarde para James Blackwell, Hannah Campbell Sullivan, pero llegaste exactamente a tiempo para mí. Mientras el sol se ponía sobre el Alcan Sullivan, proyectando largas sombras sobre la tierra que ambos amaban, Hannah sintió una profunda gratitud. El viaje al oeste no la había llevado a donde esperaba, pero la había traído a casa.